y desarrolla historia sobre eso. Eso es una práctica muy normal y muy corriente, y en aquel tiempo ya existía. No, porque se dice que cuando dice que los elementos serán quemados con fuego, pues estaba hablando de Jerusalén, se dice, yo he estudiado eso. Estaba hablando de Jerusalén, que él lo vio así, lo veían así, que los elementos serán quemados y serán desechos, pues Jerusalén iba a ser quemado. Sí, pero yo sé... iba a ser la perdición de los impíos de Jerusalén, de Israel. Yo sé el resultado... De los impíos que mataron a Jesucristo. Escúchame ahora un minuto, yo sé el planteamiento y sé el origen de tu planteamiento, que es el resultado de una escatología, de una escuela escatológica. Pero el que una escuela escatológica haga una presentación y busque el recurso de un texto bíblico para sostener su interpretación, tiene que ajustarse al contexto histórico, porque de lo contrario está extrapolando el texto, y nadie tiene derecho a extrapolar el texto. O sea, los textos tienen que darse dentro de su contexto. ¿Sí? Si el texto no está dentro de su contexto, no hay forma. Y claro, hay escuelas de interpretación escatológica que entonces dicen, esto se cumplió y Pedro ya lo había profetizado en esta fecha. Fantástico. Pero no trabajan con el contexto histórico. Si hubieran buscado la opinión de todas estas gentes que yo he señalado, que fueron los padres de la iglesia en el segundo siglo, en el tercer siglo de la cristiandad, ninguno de ellos dice Pedro la escribió. Ninguno. Todos dicen, tiene validez, tiene relevancia, tiene pertinencia. Pedro no la escribió. De hecho, muchos de ellos dicen, primera de Pedro la escribió Pedro, y se acabó. Pero segunda de Pedro, Pedro no la escribió. Entonces, yo no tengo otros recursos, porque, desde luego, la base de interpretación histórica bíblica es el resultado de los argumentos más antiguos. O sea, mientras más antiguo es el argumento, obviamente más credibilidad debe tener. Porque no es lo mismo la historia que yo cuente de mi abuelo como la historia que mi papá contaba de su papá. Él estuvo más cerca. Y a lo mejor, si el hermano de mi abuelo cuenta la historia, la va a contar con más fidedigna que mi papá, que era el hijo. Y así sucede, porque quien más cerca está puede contar la historia con más veracidad. Estos padres de la iglesia del segundo siglo, del tercer siglo, están mucho más cerca que los que desarrollaron la escatología a la que estamos haciendo referencia. Entonces, en esa escatología no podemos darle el crédito a unos que en el siglo XIX la desarrollaron, cuando estos, de los que estamos hablando, están hablando del siglo II y del siglo III. Entonces, ahí es donde los teólogos dicen, ¿a quién le doy más crédito? ¿Al hijo, al nieto, al bisnieto o al tataranieto? Pues obviamente al que más cerca estuvo de la historia le tengo que dar más crédito. Eso no quiere decir, como dijo el predicador el domingo por la noche, eso no quiere decir que alguien tenga la verdad agarrada por el mango. Acuérdense que estos estudios son estudios críticos, que los hacemos aquí simplemente para hacer un análisis de introspección, sin restarle la autoridad. Fíjense que no le hemos restado la autoridad al documento, número uno. Y número dos, afirmando en el principio y al final dos cosas fundamentales. Me gusta más la teología de los pentecostales, y la digo ya por cuarta vez, que los pentecostales dicen que ni Mateo escribió, ni Lucas escribió, ni Juan escribió, ni Marcos escribió, ni Pablo escribió, ni Pedro escribió, ni nadie escribió. El Espíritu Santo dictó. Todos los demás eran fotutos que escribían, nadie más. Pero esa teología me gusta más, porque a fin de cuentas, para mí lo más importante es que es palabra de Dios. Es palabra de Dios. No me importa quién la haya escrito, en lo absoluto. Lo que me importa es que tiene pertinencia, que tiene relevancia, y es la palabra de Dios que me habla. ¿Dónde está la pertinencia de esta carta? Pues la pertinencia de esta carta me dice, oye,
camina con moralidad, camina con integridad. Afírmate en pensar que el que te llamó para que seas íntegro. Bueno, en la medida que pueda, ese es mi gran desafío. Y debe ser el gran desafío de todos los cristianos. Pues ahí está la pertinencia de la carta. Cuando lleguemos al cielo, nos encontraremos con Pedro y le preguntamos. Y allí sabremos de aquello de aquí. El escritor hace referencia a los apóstoles, a los padres de la iglesia. Sí. Usted sabe el problema que, todos sabemos el problema que Pablo tuvo para ser aceptado como apóstol, y Pablo se fajó por ahí peleando con eso, y hasta que lo aceptaron como apóstol, vamos a aceptarlo así. Sí. Pero ¿qué usted opina del ministerio apostólico que existe hoy en día? ¿Y cuándo usted va a ser apóstol? No, le pregunto porque yo personalmente no creo en eso. No, pues yo espero un día ser apóstol, cuando todos seamos apóstoles. Todos vamos a ser apóstoles. O sea, porque el título de apóstol es un título, y a mí me tiene sin cuidado. Miren, estos días yo he atendido a algunos sacerdotes, y cuando llegan donde mí, yo soy el padre fulano de tal, y yo no tengo ningún reparo en decirle: padre, es un placer conocerlo. Tanto igual. O sea, ese es su título. Y como llega aquí el presidente de un concilio, dice: yo soy el presidente, y yo no tengo ningún problema en decirle: señor presidente, es un placer. Y llega el obispo metodista, y yo soy el obispo, y yo no tengo ningún problema en decirle: señor obispo. O sea, son títulos. Yo no tengo problemas con los títulos. Con lo que yo tengo problemas es con lo que el individuo se cree como resultado de un título. O sea, si un apóstol entiende que como apóstol es un siervo de Jesucristo y es un servidor del Señor, yo me atrevo a no llamarle apóstol, yo le llamo apostolón. Si el apóstol dice: no, mira, es un título, pero yo soy como una toallita Handy White, yo soy 1000 usos en el hogar, en la casa del Señor, yo estoy para servir. Fantástico, llámate apóstol. Ahora, si porque te llamas apóstol te crees que eres mejor que un evangelista, si porque te llamas apóstol te crees que eres mejor que un pastor, si porque te llamas apóstol te crees que eres mejor que un maestro, si porque te llamas apóstol te crees que eres mejor que un administrador de la iglesia, o porque te llamas apóstol te crees que eres mejor que un miembro de la iglesia, con todo y tu apostolado tú eres un miserable. De eso es que se trata. Ahora, si es un simple título, no hay ningún problema. Me encantaban los programas del Chavo del Ocho, cuando Don Jamón le decía, el Chavo le decía algo: dígame licenciado, y decía: licenciado. O sea, si no vamos allá, el título no es importante, es qué implica en el individuo el título. Porque de la misma manera, si yo me llamo pastor para creer que porque soy pastor estoy por encima de la grey y tengo derecho a hacer con la grey lo que me dé la gana, mi título de pastor es miserable. Es lo mismo. Pastor, a mí me preocupa, ¿sabes por qué? Porque esto del ministerio apostólico, sí. Porque usted sabe que Jason tiene su trabajo, y Jason le hace trabajo a una iglesia grande, sí, en Bayamón, y por un tiempito no lo llamaban, y Jason finalmente pues lo llamaron, y él fue allí, y quien estaba era la secretaria, y cuando Jason dijo: ¿y dónde está el pastor? Ella dijo: no, pastor no, el pastor no. Él es ahora el apóstol. Sí. Y Jason me dijo a mí: papi, ven acá,
explícame esto porque esto yo no lo entiendo.